lectura del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1 que lo iniciamos el día viernes. Vamos al versículo 19 y leeremos hasta el versículo 28. Yo voy a leer en Reina Valera, 1960. Dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, entonces esa es la porción para el día de hoy. Muy buenos días a los que se han venido conectando. Dios les bendiga. Buenos días, Diana Yopasa. Dios te bendiga. Bueno, entonces primero hagamos un recuento pequeño del inicio de este capítulo 1 de Juan, en donde el viernes aprendimos con Adri que Jesús es la razón de todo lo que existe y que por Él fue hecho todo. O sea, nosotros fuimos hechos por Él y para Él. La razón de ser de nuestra existencia es Jesús, porque vivimos por Él. Jesús vino a traernos la verdad y la gracia. Por eso lo necesitamos diariamente, para conocerle y gozar de eso que solo Él puede darnos. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Dios. Solo creyendo en Él, confiando en Él, es que tendremos acceso al Padre. Entonces, eso fue como la síntesis de lo que nos dio Adri el viernes. Si no lo pudieron ver, búsquenlo en la página de Piedra Viva, porque allí está. Ahora, en la porción de hoy, al igual que en los demás evangelios, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que Juan el Bautista es quien introduce a Jesús. O sea, quien inicia dando testimonio de nuestro Señor Jesús. Recordemos que Juan el Bautista es hijo de Isabel, quien era prima de María, madre de Jesús, y de Zacarías, un sacerdote judío, y pues la historia de cómo es anunciado por el ángel Gabriel y de todo el nacimiento de Juan el Bautista la encontramos en el Evangelio de Lucas. Hoy no nos vamos a detener allí. En la porción de hoy llegan a interrogar a Juan el Bautista algunos sacerdotes y levitas, ¿no?, quienes habían venido desde Jerusalén hasta el Jordán enviados por los fariseos. Y lo primero que nos cuestionamos es: ¿quién es este hombre? O sea, ¿quién es Juan el Bautista y qué había hecho para llamar la atención de los principales judíos? Porque este viaje era realmente largo. O sea, se estima más o menos un día de camino, caminando, ¿no?, desde Jerusalén hasta el Jordán. Y es que Juan el Bautista estaba sacudiendo la nación por esa época. Grandes multitudes le seguían de las ciudades y pues iban a escucharle al desierto, ¿no? Entonces confesaban sus pecados y se bautizaban en las aguas del río Jordán. Tal fue el impacto de su ministerio que muchos años después, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, allí se encontró con varios discípulos de Juan el Bautista. Entonces Juan tenía también discípulos. Por lo tanto, no es de extrañar que los líderes judíos estuvieran sorprendidos y hasta asustados por las repercusiones que su ministerio pudiera tener. Así que enviaron a unos representantes de ellos para averiguar quién era el tal Juan y cuáles eran sus pretensiones, ¿no? Había algo que realmente a ellos les preocupaba, y eran los comentarios que se escuchaban por todas partes sobre la posibilidad de que Juan el Bautista fuera el Mesías que ellos estaban esperando. Y de cierto modo eso tenía sentido, que los fariseos lo investigaran, ¿no?, ya que era su obligación denunciar a los falsos profetas y Mesías que pues por esa época se podían levantar y velar por los intereses religiosos de su pueblo, de Israel.
Un impostor podría causarles muchísimo daño, pero al mismo tiempo querían hacer notar que ellos tenían toda la autoridad en los aspectos religiosos, ya que, como vemos, Juan el Bautista actuaba al margen de la autoridad de los judíos de Jerusalén. Además, pues no nos extrañaría que entre las intenciones de los fariseos estuviera también el hecho de encontrar algo para callar a Juan, ya que en otras porciones, como en Mateo 3:7, vemos cómo Juan les hablaba a los fariseos y a los saduceos, ¿no? Les llamaba generación de víboras. Entonces Juan no era muy amigable con ellos o muy suave con ellos, porque conocía las intenciones de su corazón también. En fin, el polémico Juan el Bautista logró convertir este interrogatorio acerca de él en una oportunidad para dar testimonio acerca de Jesús, que es lo mismo que nosotros estamos invitados a hacer. Entonces, esta porción tiene dos partes. La primera, en la que interrogan a Juan acerca de quién es él, y la segunda, en donde le preguntan acerca de su ministerio, o lo cuestionan más bien. En primer lugar, en el versículo 20, Juan niega que sea el Cristo. O sea, a pesar de ser un hombre que movía tantas masas, no se estaba haciendo pasar por el Señor, como hemos visto en los últimos tiempos que pues muchos hombres han salido a autoproclamarse el Mesías. Y aunque esto es bíblico, porque es una señal del fin de los tiempos, en lo que quiero enfocarme es en que no está bien que robemos la gloria del Señor con nuestros actos. Aquí Juan es honesto y no acepta el honor inmerecido que la gente tal vez quería darle, porque en Lucas 3:15 dice que el pueblo se preguntaba si acaso él era el Cristo esperado. O sea, no solo eran los fariseos, también el pueblo. O sea, Juan conocía los rumores acerca de él y lo primero que hizo fue desmentirlos y decir, yo no soy el Cristo. Después le preguntan a Juan si él es Elías y él lo niega también. Esa pregunta era de esperarse porque en la profecía de Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Recordemos que Elías no había muerto físicamente, sino que fue arrebatado y llevado al cielo según las escrituras que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos creían que verían de nuevo a Elías en persona. Así que cuando vieron a Juan que vestía como Elías, quizás pensaron que era la misma persona, ¿no? De hecho, el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan aclaró eso en Lucas 1:17. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, no sería el mismo Elías en persona, sin embargo, en él se cumplen las promesas de que vendría antes de Jesús, preparando el camino con el mismo poder que tenía Elías. Entonces esa es como la aclaración acerca de Juan el Bautista. Después de eso le siguen preguntando si es el profeta esperado por ellos y también Juan lo niega. Este profeta lo encontramos en Deuteronomio 18, versículos 18 y 19. Profeta dice así, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyese mis palabras, que él hablase en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es importante aquí tener en cuenta o entender que los judíos llevaban muchísimo tiempo sin tener respuestas ni profecías de parte de Dios. O sea, desde Malaquías, que les dio profecías 450 años antes de Cristo, no habían visto a nadie que tuviera la autoridad de Juan el Bautista. Por eso también causaba tanta curiosidad la vida y el ministerio de Juan. Aquí estos sacerdotes y levitas, pues ya cansados de que pues él negaba ser el Cristo, Elías y el profeta, le preguntan a Juan en el versículo 22, bueno, entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a quienes nos enviaron, y le hacen la pregunta un poco más abierta, ¿qué dices de ti mismo? O sea, despáchate, dime quién eres. Y Juan inmediatamente cita al profeta Isaías para explicar quién es. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Eso es lo que responde Juan. Y él se hace referencia a Isaías 40, versículo 3.
Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Del 1 al 5 podemos leerlo para entender un poquito más. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces lo primero que quiero resaltar aquí es que Juan justifica quién es citando las escrituras. Eso es supremamente importante, ¿no? Él no es él porque él dice ser, sino porque Dios dijo. En segundo lugar, Juan se identifica con la voz que clamaba. Con esto queda también clara la diferencia que había entre él y Jesús, que era el Mesías. Mientras que él solo era una voz, el Mesías, o sea Jesús, es descrito como el verbo o la palabra, que era justamente lo que aprendimos el viernes pasado de Jesús. En la profecía de Isaías, Dios se disponía a visitar a su pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Ese es como el contexto de esa época. Antes de ese encuentro, Dios envía a alguien que debía preparar a la nación. Y no precisamente a preparar un camino físico, sino se refería al propio corazón del pueblo. Y aunque ahora el escenario era algo diferente, Dios anunciaba nuevamente su llegada por medio de su Hijo amado. Y Juan el Bautista fue enviado con anterioridad para preparar al pueblo para ese encuentro. O sea, para preparar los corazones de ellos para recibir a Jesús. Esta era la razón por la que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo en esa época. Con esta profecía se supone que al escuchar los fariseos y sacerdotes que habían ido a interrogar a Juan, al escuchar esto debieron sentir pues alegría, ¿no? Porque significaba que ya pronto llegaría el Mesías. Pero no fue así. Al contrario, lo siguen cuestionando y ahora se enfocan en su ministerio. Dice el versículo 25, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ellos no, en vez de ponerse felices porque wow, ya viene el Mesías prometido, este tipo es el que viene a preparar el camino para que llegue nuestro Mesías, entonces, pues mira que ahora quieren es cuestionar su ministerio de bautismo. Y ellos consideraban el bautismo como un rito oficial, o sea, los fariseos. Así que si Juan no era ninguno de estos tres, entonces creían que era inapropiado que Juan bautizara. Seguramente estaban deseando que dejara también de bautizar, y entonces Juan en el versículo 26 y 27 les dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, esa es la respuesta de Juan. El bautismo en agua para arrepentimiento era preparatorio, ¿no? Como hemos visto, tenía la finalidad de preparar los corazones para el encuentro con el Mesías, o sea, con Jesús. Sin este encuentro personal con Cristo, el bautismo en agua, pues no tendría ningún valor. Más adelante veremos que Juan, en este mismo Evangelio de Juan, Juan el Bautista comparó su bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu que el Mesías iba a realizar. Con esto intentaba resaltar una vez más la enorme diferencia que existía entre lo que él estaba haciendo y lo que haría Jesús. Juan dijo algo supremamente importante aquí. El Mesías estaba en medio de ellos, pero no le conocían. Es triste pensar que esto le ocurrió al pueblo judío y sobre todo a los principales religiosos de esa época, que teniendo evidencias tan claras, tan precisas acerca del cumplimiento de las profecías,
por causa de su pecado y por su deseo de mantenerse en la religión, ignoraron a Jesús, que realmente era el Mesías. Y esto mismo nos ocurre a nosotros hoy en día. Muchos se muestran insensibles ante la palabra de Dios, ¿no? Inmóviles ante la misericordia de Jesús, fríos, indiferentes ante el amor del Señor. Nosotros que hemos sido partícipes del amor de Dios y de la obra de Jesús, muchas veces caemos en la religiosidad y no abrimos nuestro corazón porque pensamos que es más importante cumplir un ritual que obedecer a Jesús, que amar sin condición, que perdonar y predicar de su perdón. Una vez más, vemos que tener una religión y ser miembro destacado de ella no es garantía de conocer a Jesús. La religión no es una ventaja para conocer a Cristo, sino un tremendo obstáculo que nos aleja de Él. Eso es lo que hace la religión. Por otra parte, Juan dice no ser digno ni de cumplir el trabajo de un esclavo desatando la correa de su calzado, porque era lo que hacían los esclavos en esa época. Entonces él dice que ni siquiera es digno de eso, entendiendo que Jesús era o sería demasiado superior a él. O sea, ni siquiera somos dignos nosotros de ser esclavos del Señor. Pero la realidad de lo que ocurrió en esa época es que Él fue quien nos sirvió a nosotros. Un segundo, por favor. Bueno, entonces veníamos diciendo lo del calzado, y que realmente Jesús, siendo el mismo Dios, fue quien se rebajó y vino a servirnos a nosotros, ¿no? En este punto, y viendo la admiración que Juan le tenía a esta persona de la que hablaba con tanta reverencia, ¿no? Y que se supone estaba en medio de ellos, pero no le conocían, tal vez pensaríamos que estos sacerdotes y levitas preguntarían, pues venga Juan, ¿quién es esta persona de la que usted está hablando? ¿Dónde podemos encontrarlo, no? Porque pues él iba a ser el Mesías, pero no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, pero la dejaron pasar. Así como cuando damos testimonio de las señales, milagros y prodigios que hemos visto hacer a Dios por medio de su Hijo, pero las personas no quieren o no están interesadas en conocerle. O sea, cuando nosotros hablamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cuando intentamos mostrarlo a Él, pero los demás a nuestro alrededor se quedan como inmóviles, como no me importa conocer a ese tal Jesús que ha hecho tantas maravillas. Lo mismo le pasó a estos sacerdotes y levitas que visitaron a Juan. Finalmente, estos religiosos llegaron al final de su interrogatorio, ¿no? Su falta de deseo por conocer la verdad no les permitió que aprovecharan la oportunidad que se les brindaba. Y cuando tiempo después Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, pues ellos contestaron que no sabían, ¿no? Por allá en Lucas 20, y sin lugar a dudas se evidenció la dureza de sus corazones. En resumen, a Juan el Bautista no le habría resultado difícil utilizar su relación con Cristo en beneficio propio, pues para atraer la atención de las personas, ¿no? Y aunque esto no es muy coherente, pues hoy en día es lo que nosotros vemos. Muchas personas buscan parecer importantes por la relación que pretenden tener con Cristo. Juan el Bautista no era así. Seamos como Juan, de estar contentos en la sombra y permitir que quien resplandezca sea Jesús. No nos gloriemos ni nos enseñoremos de los demás, menos de quienes están conociendo de las buenas nuevas, ¿no? Además, preguntémonos si estamos dando testimonio como Juan lo hizo o solo estamos como los fariseos juzgando e investigando todo como unos religiosos. Juan está gritando que consuelen a su pueblo. ¿Estamos esperando la venida del Señor nosotros? ¿Estamos viendo esas señales? ¿Estamos haciendo lo que debemos, que es llevar la palabra de Jesús a todos? Ahora estamos aquí, debemos
pues continuar con la preparación del camino, tal como lo hizo Juan. ¿Cuántas vidas se salvarían si nosotros a diario le predicáramos a quienes no conocen, al Señor? ¿Qué pasa, qué pasa con nosotros? Que no vamos a consolar a las personas, a decirles que el tiempo está cumplido, que Dios envió a su Hijo para pagar por nosotros y que Él resucitó de entre los muertos para darnos esa salvación, esa vida eterna, que podemos confiar en Él, porque Él ya lo hizo. Somos realmente, y hablo de nosotros los que creemos en Jesús, somos muy hábiles dando palabra en nuestra iglesia, en los grupos de estudio, con quienes conocen a Jesús y comparten nuestra fe, porque es más fácil, como en este momento que estamos aquí reunidos en este devocional, pero en el mundo no somos tan hábiles, ¿no? Nos cuesta, nos da pena, nos da miedo, el que dirán, el rechazo, no sabemos cómo abordar a los demás, no abrimos la boca para hacer las cosas a las que hemos sido llamados. Y aunque eso parezca como muy cliché, el mensaje de llevar la palabra, pues es la verdad, ¿no? Y no podemos quedarnos callados. Puede que con nuestras palabras aparentemente no estemos ayudando mucho, pero hagamos la obra a la que fuimos llamados. Eso es lo que tenemos que hacer. Será finalmente el Espíritu Santo quien convenza a las personas de arrepentimiento y será Jesús haciendo la obra en ellos. No nosotros, no somos nosotros los que hacemos la obra. O más bien quien toca ese corazón duro, quien quita el velo de los ojos es Jesús. Recordemos que al igual que Juan, somos quienes vamos por delante llevando el Evangelio y cumpliendo un propósito. Y Jesús es quien nos respalda, no vamos solos. Prediquemos el Evangelio y que el reino de Dios ya está aquí y está con nosotros. Porque Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó y vive en nosotros. Que Jesús nos perdonó, que Jesús nos ama como somos. Así que la invitación es hoy a no callarnos la buena noticia.